Hola, buenos días a todos. No me había dado cuenta de que hace 4 días, 30 de marzo, cumplimos 6 meses con este intento de transmitir experiencia, conocimiento, pero sobre todo cariño y respeto a quienes nos escuchan. Son 45 videos en los cuales hemos tratado de mostrar lo que es para nosotros, lo que sucede a nivel mundial, a nivel nacional, y tratar de informar para que en el futuro tengamos la posibilidad de un país mejor. Entre esos 45 videos, parece mentira, pero sean 3 de ellos tratan sobre la revocación del mandato. El primero fue en octubre, el segundo fue en enero y el tercero hace poco. Y ni modo, seguiré hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque de lo mismo se habla y se habla como a medias tintas. Eso quiere decir que sí, que no, pero tal vez. La verdad completa no la dice nadie. Y yo tampoco voy a presumir de que la tengo. La verdad completa, cada quien tiene la suya personal, ¿sí? Y es respetable totalmente que cada quien la tenga, pero que la tenga. Que no la ignore y que diga, se va, vale madres, porque total, la revocación no va a pasar nada, y porque para la frase célebre es, no pasa nada. Nos quejamos porque ya es una manera de vida quejarnos, pero al cabo, no pasa nada, todo se va a arreglar. Si no hacemos algo para que se arregle, no va a venir el Espíritu Santo a arreglar por nosotros, eso se los puedo asegurar. Esa es una verdad absoluta. Y entonces, al respecto, como ya lo he mencionado en ocasiones anteriores, estoy muy involucrada con esto que estamos haciendo, y por ello constantemente mi mente está trabajando al respecto. Y de repente se convierte en computadora, y de repente se convierte en un corazón sensible, amable, porque sí soy amable, y al que le duela pues que se sobe. Y y la verdad es que voy a repetir varias cosas de las que ya he dicho, pero voy a agregar cosas que me parecen muy importantes, que ni he dicho yo, pero que nadie se ha atrevido a decir. Y obviamente me estoy refiriendo a todo lo que rodea y está involucrado en esa famosa ley de revocación de mandato. Yo no puedo negar que es un punto a favor de la 4T, de Morena o de López Obrador, el haber creado esta ley de revocación de mandato, porque como lo sabemos, porque lo dije la vez pasada, y así lo escribió Pepe Rubinstein, nació en el 2019 y formó parte de la Constitución desde el 2019. Pero una cosa es que ya forme parte de la Constitución, y otra cosa es que, como tantas leyes que forman parte de la Constitución, el Ejecutivo de nuestro país lo maneje a su antojo. Y entonces me voy a permitir leerles lo que escribí ayer, que lo subí a Facebook, que se lo mandé a mis amigos por mail, y que ahora se los leo a ustedes para que ustedes piensen y me digan si tengo o no razón. Paréntesis. Me gustaría agregar que si tú, persona que estás observando este video, si estás interesado en recibir información de lo que Miriam publica, ya sea por sus redes sociales o vía mail, nos hagas saber de tu interés para que nosotros podamos enviarte semanalmente o día con día que Miriam esté posteando este tipo de comentarios. Si estás interesado en saber más sobre este país y sobre las opiniones de una experta, te dejamos aquí abajo los pasos a seguir. Tanto Facebook como mi mail. Es cuanto. Bueno, el título del artículo
lo puse como la perversidad del poder ejecutivo y la cobardía del poder, de los demás poderes de la Unión. Hoy recibí por WhatsApp 2 mensajes totalmente contradictorios. También me pueden mandar, bueno, no sé, luego les digo lo de WhatsApp. El primero era un video de la marcha que se llevó a cabo esta mañana, digo yo, pero que se llevó a cabo ayer, domingo 3 de abril. Una marcha en donde se manifestaba el repudio, que nadie utiliza esa palabra, pero que es el repudio que ya gran parte de la población mexicana siente hacia sus gobernantes. Y lo interesante era un en contra de la convocatoria de la consulta de revocación de mandato, e inclusive se mandaron a hacer camisetas que varios jóvenes traían y que el mensaje era: nadie vota, nadie revoca, que se largue cuando le toca. Y por otro lado, casualmente, casi al mismo tiempo que me llegó este video, que además tiene fotografías de las miles y miles de personas que asistieron, que se convocaron, que se conglomeraron, el término que quieran, creo que se me van las palabras. Al mismo tiempo me llega otro video de un amigo muy querido y se refiere a también una manifestación frente a la Embajada de Rusia con respecto a la posición de la población mexicana apoyando a Ucrania contra la invasión rusa. Eso es uno. Pero lo segundo, que me dio mucha frustración no tenerlo enfrente para bofetearlo, es un video que me llega donde el secretario de Gobernación, literalmente como si fuera el clon de López Obrador, inclusive trae una guayabera como las que usa López Obrador, así en la vestimenta, y pasándose, perdón que lo diga así, por el arco del triunfo, el veto que ya aceptó la Corte Superior de Justicia, que debe existir ante la próxima consulta, asevera, como si ya fuera un hecho, que ante la iniciativa que va a presentar López sobre la reforma electoral, todos se van a ir. ¿Por qué? Porque es el pueblo el que decidirá quiénes serán los consejeros y los ministros como resultado de la iniciativa de reforma electoral que pretende presentar el pseudo presidente de México. Además de que en el reforma de ayer 3 de abril, en la primera página, así como titulazazo, grandes titulares se preguntan si el debate sobre la revocación es, mayúsculas, una farsa o democracia. Y entonces le pregunté a Dani, le pregunté a Erika, ya lo he dicho en videos anteriores, lamentablemente todos, incluyendo al HHH secretario de Gobernación y a los periodistas que aparecen y votan a favor y en contra, saben qué significa el término democracia, porque lo usan más que el papel higiénico. ¿Es democrático? No es democrático, es antidemocrático. ¿Y qué carajo significa la democracia? Pues según encontré, la democracia se refiere a un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de ese pueblo de elegir y controlar a sus gobernantes. Y como estoy segura que tampoco saben lo que quiere decir soberanía,
me permito describirla como la autoridad que tiene el pueblo, la autoridad que tenemos las personas que conformamos la población de este país, y que significa, y lo pongo en mayúsculas, independencia. Eso es soberanía, independencia, es decir, un poder con competencia total. Pero como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Déjeme ver porque ya me perdí. Acá está. Pero como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y el viento así se ha llevado tanto la democracia como la soberanía en nuestro país, desde que López Obrador, engañando a todos sus seguidores y que él mal llama el pueblo, asumió la presidencia de México el 1 de diciembre del 2018. Y todo este gran rollo que me estoy echando es porque seguramente la próxima semana, como me lo comenta un buen amigo, va a estar canija. Es un término muy mexicano. Canija va a estar difícil. Porque Morena va a hacer uso de todos sus recursos, ignorando tanto al INE como a la oposición, para demostrar que su adorado AMLO es un fregón. Como siempre me sucede, se me prende el foco, porque tengo varios, pero siempre no. Y me llevó a concluir que tenemos un presidente, un poder ejecutivo totalmente malévolo, perverso y enfermo de poder. Pero que lamentablemente también tenemos un poder legislativo y un poder judicial totalmente atemorizado, cobarde y sin el más mínimo respeto a la población mexicana. Y lo mismo, lamentablemente, tengo que decir del INE, del que no dudo que es absolutamente legítimo que exista. Es la única manera que tenemos de que haya legitimidad, repito, en cualquier elección. ¿Por qué digo esto? Digo que han actuado en una forma tibia y cobarde, podríamos decir, porque han debido actuar con mayor fuerza, con mayor determinación y con mayores escrúpulos. No, eso no es cuestión de escrúpulos, es cuestión de eso que Dani tiene, de Dani tiene y yo no. Lo que debió suceder si la Corte Superior de Justicia, el INE, el Tribunal Electoral y los senadores y diputados de la oposición actuaran conforme a derecho, debería ser pararle las arbitrariedades a López y su camarilla, porque es totalmente, y lo pongo con mayúsculas en el texto, ilegal, anticonstitucional y sin razón de ser una consulta mal llamada de revocación de mandato, debido a que en todo momento, desde que López tomó el poder, ha tenido una aceptación de más del 50%, y una revocación de mandato precisamente es lo opuesto, es decir, es la inconformidad de la población o de la mayoría de lo que el Ejecutivo está haciendo y por tanto debe irse. Por lo tanto, la oposición en el Congreso debió impedir que se siguiera con la farsa de una consulta de revocación de mandato.
Lo mismo debió hacer el INE, sobre todo cuando le exigieron los diputados que llevara a cabo la consulta, a pesar de que le habían recortado el presupuesto para el 2022 en más de 4,000 millones de pesos. Y tanto la Corte Superior como el Tribunal Electoral, en lugar de detener esta tropelía contra la Constitución, tibiamente se lavaron las manos y permitieron que todo el teatrito continuara para beneficio de Morena y para burlarse Morena de los demás, ignorando la responsabilidad que adquirieron desde las elecciones de julio del 2018, con, otra vez en mayúsculas, con toda la población mexicana, no exclusivamente con el mentado pueblo de AMLO, al que tanto se refiere. Como comentario al margen, siento que el INE lo pusieron en una posición literalmente denigrante de mendigo, de mendigar. Por favor, Corte Suprema, deme los elementos para hacer la consulta como debe ser. Y no, dijeron que bueno, que no, que hasta que se usara, hasta que se reuniera el 3% de los votos para ver si sí la consulta debía llevarse a cabo. Lo mismo con el Tribunal Electoral y lo mismo con la Secretaría de Hacienda, así como por favor, denme los recursos para que yo cumpla con mi función ante la Constitución. Ah, no. Todo el mundo dijo que no. Lo único que se dijo es que los del INE ganan mucho sueldo. Y hay que cortarles su sueldo, como si de veras en la suma de los sueldos de todos los que trabajan en el INE, que creo que son 124 personas, no sé, al reducir en la mitad su sueldo, ya con eso se iba a juntar 1,500 millones de pesos para llevar a cabo la consulta. Dijeron que no. Y entonces el INE dijo, pues ni modo, haremos la consulta con los recursos que tenemos. ¿Eso qué significó? Significó que el número de casillas iba a ser menor, que el número de personas que iban a estar al tanto de cuidar de que se llevara a cabo la votación como debe ser, iban a ser menos. Todo iba a ser menos. Y entonces, como son menos, se le ataca al INE de que no estás poniendo esas 7 casillas, no estás haciendo lo que debes, porque no estás cumpliendo con lo que debes cumplir para que la consulta se lleve a cabo como quiere que se lleve a cabo tanto el presidente como los diputados de Morena. Entonces, con un carajo, perdón, y continuó. Lo que sucederá el 10 de abril no lo puedo anticipar. Lo que sí quiero que piensen todos es que si llega a votar el 40% del padrón electoral, porque muchos que están en contra de López Obrador, pero que sostienen que hay que ir a votar porque hay que ser institucional, lo que quiera decir eso. Y entonces, si se llegara a tener el 40% del padrón electoral y la mayoría pide que López se vaya, alguien se debe quedar en su lugar. Eso nadie lo ha mencionado. Solo han dicho que se vaya, pero nadie ha pensado quién se quede en su lugar. Y yo les puedo asegurar que en su lugar no se va a quedar el Papa, ni se va a quedar la Virgen María. Eso se los juro. Entonces va a ser el que se quede un payaso más de Morena. Por 60 días, como dice la Constitución. Por 60 días se queda el presidente de la Cámara de Diputados, mientras el Congreso de la Unión se convierte en colegio electoral para citar a elecciones. Y entonces supongamos que llegara el rey Midas a ganar las elecciones interinas. En esos 60 días que va a quedar el pelele de López Obrador, se puede hacer todo el daño del mundo, porque 60 días son muchos días. Cuando en un solo día, que fue la semana pasada, creo que 3 días atrás, el señor López Obrador se permitió
aseverar que va a hacer una iniciativa, va a presentar una iniciativa de reforma electoral, porque a fuerza quiere que todo lo haga el pueblo. Bueno, señor López, primero eduque al pueblo, gaste en educación, gaste en formación política para que este pueblo mexicano, todo, y yo me incluyo, Dani, Erika, todos, no solo los que votan por él, sean capaces de tener la información para saber por qué votar. Y no eso de que 20 candidatos del Ejecutivo, 20 del Legislativo y 20 del Judicial. Lamentablemente, todo lo que sucede en la vida de la humanidad está condicionado a la mente de cada ser humano. Y la mente de cada ser humano está en alguna medida conformada por su experiencia de vida. Yo tengo mi propia experiencia de vida como hija de inmigrantes que llegaron de Europa a México, país que los recibió con los brazos abiertos, y gracias a eso estoy yo aquí. Y gracias a eso soy quien soy. Soy mexicana de tradición judía y al que le duele otra vez que se sobe. Eso por un lado. Por el otro lado, voy a terminar. Lo termino como diciendo, por favor, piensen. Y por favor, no se vayan con la finta. Eso por un lado. Y ya como para terminar toda esta presentación, en donde obviamente siempre me siento un poco como que les estoy fallando, porque estoy hablando de hechos que acontecen y que me parecen que no son los correctos, en vez de hablar de las maravillas que tiene el país, de lo que se planta, de la agricultura, de la industria, del desarrollo tecnológico, de lo que yo he vivido en CONACYT como experta en política científica y tecnológica, etcétera. Pero las circunstancias de lo que está pasando me duele tanto que no me puedo quedar callada. Y como no paro, porque soy bien girita, ayer me llegó un video con las palabras de José Mujica. Yo no sé si tú has oído hablar de quién es José Mujica, no sé si tú has oído de José Mujica. Es lo que digo, la generación de los 18 a los 40, que son el futuro de este país, hoy está siendo el presente, ignoran muchas cosas buenas que se dijo y que se hizo antes de que nacieran. Porque antes de que llegaran y antes de que tuvieran conciencia de lo que viven, no solamente hubo corrupción en los gobernantes, ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo. Hubo, hay y habrá corrupción. Pero esa corrupción comparada con todo lo bueno que sí han hecho, los que han podido, y yo me considero parte de, porque yo estuve con así 11 años y 3 años en la Dirección de Desarrollo Tecnológico de la UNAM, tratando de hacer cosas positivas para que este país creciera. Y cuando digo que este país creciera, me estoy refiriendo que al crecer el país, sus habitantes, nosotros, vamos a vivir mejor. Y entonces, repito, voy a leer las palabras que dijo José Mujica, que fue presidente de Uruguay, que a pesar de que era el presidente de Uruguay, jamás dejó de utilizar su Volkswagen viejo. En él se trasladaba de un lado al otro, sin guaruras, sin guardas y sin miedo de que lo atacaran, porque eso es lo que pasa con el gobierno o con los gobiernos. Como saben que están actuando en contra de la población, viven muertos de miedo. Y entonces por eso tienen 3 y 4 y 5 camionetas que rodean, en este caso, un pinche Tsuru, perdón por lo de Tsuru, en donde viajaba el señor cuando era gobernador de la Ciudad de México. Bueno, repito, voy a leer lo que dijo José Mujica, expresidente de Uruguay. La izquierda admira la pobreza,
pero la pobreza ajena, porque de pobres no tienen nada. Como yo lo he dicho, en la izquierda general y normalmente tienen el bolsillo en la derecha. Continúo con lo que dijo Mujica. Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un líder, es un comerciante de la política. Eso es. En pocas palabras, los buenos gobiernos no son los que usan impuestos de los trabajadores para dárselos a los flojos. Los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan trabajo. Y refiriéndome a esas últimas palabras, lo he mencionado. La única manera de solucionar la pobreza, para mí, que es un resultado de una injusta distribución de la riqueza, es una decisión política de voluntad tanto de un gobierno como de la iniciativa privada o de los grupos empresariales, sobre todo grandes y medianos, que ni son Satanás ni son lo más maldito del mundo. No, señores, todos nosotros comemos y tenemos alimento y lo demás gracias a empresarios. Y vuelvo a decir al que le duele que se sobe. Si nosotros únicamente tuviéramos la acción de proporcionar alimento, cobija, techo, lo que quieran, el gobierno, estaremos jodidos. El gobierno está para administrar los recursos públicos y para facilitarle la vida al mexicano. Y dejen en paz a los empresarios, que hagan como puedan, y si muchos se enriquecen dando mordidas, moches y lo que sea, allá ellos. Pero están dando empleo. Y el empleo es la base, es la esencia de poder vivir en forma decente, digna. Y quisiera que alguien me diga que estoy equivocada, pero que me diga por qué. No sé, comentarios, amigo. Pues empezando por Dani. Pues yo diría que, vaya, pues no sé, es la primera vez que digo, wow, o sea, no, o sea, me queda muy claro por qué no tengo que ir a votar y qué tengo que hacer. Porque, de hecho, así como ustedes me decían, yo igual un amigo me comentó, me dice, ¿y si voy a votar el 10? ¿Quién queda como presidente? Y le digo, pues, otro igual. No tiene chiste que cambie si va a ser lo mismo o peor, no sabemos. Pero sí, ya, no sé, desde que estoy aquí ya me siento mal. Despierto. Ajá. Tenía dudas respecto a... Antes de comenzar este video, platicábamos un poco de la estructura y hablábamos del Papa. No sé que tenía que ir a Ucrania. ¿Qué pasó? Esa misma pregunta de Dani, porque pues yo dije que el Papa no va a ocupar el lugar que deje vacío el observador. El Papa está para otras cosas. De hecho sí, yo lo que estaba viendo era que se iba a ir a Ucrania. Yo creo que a hablar, tratar de hablar con Putin o no sé cómo, o con quién. Más bien hablar con... Darle fe a la gente. ¿O sí, y Zelensky. Es muy raro que se hable del papel político que juega el Papa, porque el Papa, yo obviamente sé poco de lo que es la tradición católica y creo que es maravilloso tener a un Papa, porque como judía no hay quien nos diga, no, pues es que esto lo que quiere decir es que tienes que seguir por aquí o por acá. Y el Papa
eso es lo que hace. Es el líder que les enseña el camino o que les va corrigiendo el camino a toda esa enorme población católica que hay en el mundo. Y es de más de 1.300 millones de habitantes. Y el Papa juega un triple papel, digo yo, como filósofo, como político y como líder religioso. Sobre todo, el Papa Francisco ha sido filósofo más que muchos papas anteriores, porque tiene esa humanidad y esa sencillez. Yo a lo mejor estoy equivocada, pero así lo he percibido desde que fue elegido como papa y que decidió de que nada de esos lujos de sus habitaciones, no. A mí casi mi cuartito, como el que tiene López Obrador en el Palacio, que nunca vemos, pero con toda la sencillez que lo ha acostumbrado desde que era sacerdote y luego cardenal en Argentina. Y definitivamente su peso, lo que él dice, me parece a mí que es importantísimo, porque él lo que dice es auténtico, ¿sí? Él no tiene intereses que moderen o que influyan en lo que dice. ¿Por qué? Pues porque está en el top, en lo mero arriba. Así que sus intereses están satisfechos si es que existieran. Y este hecho de pretender ir a Ucrania, porque ahorita creo que está en Malta, me parece importantísimo. No tanto por Putin, que ni creo que crea en Dios, más bien él se cree Dios, pero sí para la población, tanto rusa como ucraniana. La población ucraniana para darle una esperanza, la población rusa también para darle una esperanza y una enseñanza a la población rusa. La población rusa tiene la esperanza de que este conflicto termine porque no es suyo. La gran mayoría de los rusos se han manifestado en contra de Putin y un 10 o 15% de esos manifestantes están en la cárcel. Ya no hablemos del porcentaje del ejército ruso que ha fallecido en su ataque a Ucrania. Ni tampoco hablemos, no tengo las cifras de cuántos ucranianos han fallecido. Lo que sí les puedo decir es que creo que fue antier o un día antes, vi la noticia de que Ucrania atacó un centro importantísimo, creo que de petróleo o algo, en Rusia, en territorio ruso, a 40 kilómetros de la frontera. Y entonces Putin pega de gritos: ¿cómo te atreves, Ucrania, a atacarme? Cuando el desgraciado, desde el 24 de febrero, creo que empezó la invasión a Ucrania, sigue matando, porque él no está atacando lugares donde hay concentración de armamento, donde hay concentración de cuestiones de lógica, no. Ataca hospitales, ataca escuelas. Nunca me olvido ese ataque a una panadería donde estaban formados gente de Ucrania, no recuerdo el lugar, que estaban formados para comprar su pan. O sea, ¿de qué se trata? Está atacando a ellos porque son neonazis, porque esa es la justificante de Putin. Entonces, muy probablemente, yo no conozco cuáles son las intenciones ulteriores del Papa de llegar a Ucrania, pero ojalá que verdaderamente sirva para que ya se detenga esta absurda guerra que en última instancia lo que cuesta son seres humanos que no se recuperan. Lo único que no se recupera es el tiempo y la vida. Entonces, haciendo reuniones de negociación, escribiendo en el periódico, manifestándonos, me alegra que se manifiesten porque es una manera de reconocer que las cosas se están haciendo mal, porque esa es otra que me parece importante. Si tú asistes a una manifestación a favor de Ucrania, estás
cambiando esta idea del mexicano de que pues ahí se va, las cosas ahí van, y pues ciertamente Ucrania queda muy lejos, entonces pues a mí qué, ¿sí? Entonces me parece muy interesante y muy importante la participación del Papa, que no ha dejado de hacer declaraciones y llamados de paz desde su púlpito cuando empezó este evento bélico. Y qué bueno, Dani, que lo viste y que lo compartiste, y agradezco enormemente la atención. Nos vamos a ver el viernes antes de la famosa consulta. Que Dios nos bendiga. Ay, perdón, antes de irnos yo quería hacerles una recomendación muy importante que tiene que ver con la educación. En cuanto a este tema de la democracia y la soberanía, Miriam ya nos lo ha mencionado una y mil veces. La educación para todos, para todas partes del mundo es esencial y es el fruto de nuestra evolución. Así que si te encuentras en México, recordemos que México tiene el segundo lugar en el mundo en museos y muchos de ellos son gratuitos. Así que por favor, si tienes la oportunidad, date el tiempo de visitar uno de estos lugares y disfruta de la magia que es estar en un país libre que nos permite tener este tipo de espacios para poder manifestar nuestra libre expresión y el arte que vive en todos nosotros. La Ciudad de México es la ciudad con mayor número de museos del mundo. Hay museos para todo, para niños, para adolescentes, para gays, para transgénero, para economía, católicos, alimentación, producción, todo, música. para todo hay museos. Nada más que, y tenemos la enorme facilidad en este momento de la historia de la humanidad que le das clic a Google y buscas ¿dónde está? Quiero museos sobre siglo XX, quiero museos sobre el arte del XIX, sobre la educación en México en el XVIII. Ahí está. Nada más dar un clic y vámonos. Y pues aprovechando la virtualidad, hasta museos virtuales tenemos. Así Sí. que no hay excusa, no hay pretexto. Hay tours. No hay pretexto, hay maneras de llegar a la educación y hacer crecer, evolucionar nuestra mente y hacernos, como en este video, más conscientes. Por mi parte. Gracias, Erika, siempre nos aporta tanto, ¿verdad? Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos, denle clic. Hasta luego. Ya tenemos una suscripción más. Gracias. Suscríbanse. 6 meses. Vamos para adelante.